todavía tenemos fresca en la memoria pues muchos actos, muchas circunstancias que se han dado pues con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y entiendo que también con ese motivo pues desde el Museo Provincial de Guadalajara en un momento dado se preguntaron, bueno, ¿y cómo ha pasado la mujer por Guadalajara, por el Museo de Guadalajara, o qué obras del Museo de Guadalajara nos cuentan cómo ha sido este paso de la mujer a través de la historia de nuestra ciudad y nuestra provincia? Por eso han organizado una serie de actividades y una publicación incluso en la cual pues nos lo van exponiendo, además bueno, pues en un par de citas que se van a dar, que nos lo van a explicar de primera mano pues quienes corresponda, quienes mejor saben de ello, o mejor dicho, quien nos presente. Enseguida, pues Fernando Aguado, que él es el director del Museo Provincial de Guadalajara, que ya de paso, pues que nos presente esta actividad. Muy buenos días, Fernando. Gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos de la mañana de Guadalajara. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Esta pregunta os la hicisteis de, bueno, la mujer en la historia de Guadalajara tal y como se refleja en las colecciones del museo. Sería un poquito el inicio, el germen de todo esto, ¿no? Efectivamente, lo que pretendíamos era, bueno, pues a la visita habitual de las dos áreas de exposición permanente del Museo de Guadalajara, añadirle una temática especial, es decir, crear un itinerario en el que se resaltaran pues determinadas piezas, determinados objetos de nuestras colecciones bueno, con perspectiva de género, lanzarlo además pues con motivo del Día Internacional de las Mujeres y, bueno, ponerlo a disposición de nuestros visitantes, de nuestras visitantes, pues de forma ya continua iremos implementando más colecciones, más objetos a medida que tengamos listas más fichas. Y bueno, pues es dar esa mirada más inclusiva con esta perspectiva de género y poder acercarnos mejor bueno, pues a muchas de nuestras colecciones. Ujú. Claro, en el Museo de Guadalajara además contamos con, bueno, evidentemente, pues muchas representaciones de mujeres a lo largo de la historia, pero también alguna que otra nombradísima artista en una época, o sea, que desarrolló su trabajo en una época en la cual lo del arte pues casi estaba circunscrito a los hombres, ¿no? Ujú. Así es, tenemos dos piezas magníficas. Yo creo que, bueno, que simplemente por ver los dos grupos escultóricos de Luisa Roldán, pues Exacto. merece la pena acercarse hasta Guadalajara y entrar al museo. Ujú. Son dos grupos escultóricos de terracota, de, bueno, pues una mujer extraordinaria, que bueno, que a pesar de las dificultades que una mujer pues al finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, pues se enfrentaba diariamente, pues los supo no solamente esquivar, sino que bueno, pues ser reconocida como escultora de cámara, no solamente de un rey, sino de dos monarcas, Ojo. y bueno, pues convertirse en la primera mujer en la historia del arte español en ostentar este cargo. Fue una mujer y una artista realmente increíble. Y pensábamos que recuperar esa biografía, contar, por ejemplo, que bueno, las nuevas generaciones quizá eso no lo sepan, están acostumbrados pues a otro modo de vida, pero en el siglo de oro español, pues una mujer no podía firmar un contrato, no podía abrir un taller, y por lo tanto pues su actividad artística quedaba ensombrecida por la de el hombre o los Ujú. hombres que ostentaban ese cargo de maestro dentro del taller, ya que bueno, pues ellas podían participar dentro de ese trabajo colectivo, pero nunca firmar individualmente las obras. Ujú, ujú, ujú. Sí, incluso en ese sentido fuimos vanguardistas aquí en España porque en el siglo
como dices tú, en el siglo XVII, pues el que esta circunstancia se diera, este reconocimiento a una mujer, por supuesto, al talento de una mujer, pues como que no era muy habitual en el resto de Europa. Bueno, pues como decíamos, motivos faltan, no faltan retratantes ni retratadas, pero vamos ya un poquito más a cómo se va a mostrar todo esto desde el museo. Me decías hace un momento fuera de micro que lo primero que habéis hecho ha sido un itinerario que se puede descargar y en el cual se explica todo esto, ¿no? Eso es una guía de mano con 8 fichas. Queríamos hacer este juego con el 8M, son pues con M de mujer, con M de museo, ocho mujeres, 8 piezas que representan mujeres. Forman parte de esta primera guía. La guía se puede descargar en la página web del museo. O bien pues, se puede obtener en papel bueno, pues cuando estás visitando nuestras salas y poderlas recorrer, leer tranquilamente cada ficha, recorriendo las 2 áreas, repito, las salas de exposición permanente, tránsitos y las salas de los frescos, las salas dedicadas a la interpretación del Palacio del Infantado y de la familia constructora de los Mendoza, pues también hemos incluido fichas bueno, pues que nos permiten conocer mejor las piezas expuestas en estas salas. Ujú. Estoy precisamente en la página del museo, está muy clarito cómo se descarga esto y cómo podemos ver este itinerario que nos va a ayudar a ver el museo pues de otra forma. Además, para aquellos que no nos quede muy claro, me parece que se han organizado también un par de visitas guiadas, ¿no? Eso es, sí. Hemos convocado 2 visitas guiadas, una el 15 de marzo por la mañana, a las 12 de la mañana, y otra el 28 de marzo por la tarde, a las 6 de la tarde, junto con la técnico del área pedagógica del Museo de Guadalajara podrán hacer este recorrido. Ella es la autora de la mayor parte de las fichas de esta guía, entonces pues bueno, pues van a recorrer con ella las salas de exposición permanente en clave de mujer. Bueno, si te parece, como son 8 estaciones y yo creo que nos puede dar tiempo un poco, vamos a hacer un poquito de reseña, ¿no? De cuáles son estas 8 paradas que dentro del Museo de Guadalajara se van a realizar pues desde la perspectiva de las mujeres. Comenzamos. ¿La primera cuál sería? La primera serían estos 2 grupos escultóricos de Sí, Luisa Roldán, de sí. la Roldana, Los primeros pasos de Jesús y la Virgen Niña con San Joaquín y Santa Ana, que nos referíamos a ella al principio. Me gustaría añadir a lo que decías antes bueno, del vanguardismo de nuestro país al bueno, pues, hacer ese reconocimiento como escultora de cámara de dos monarcas. Y es ver en qué situación bueno, pues vivió y murió Luisa Roldán, a pesar de trabajar para la monarquía, a pesar de trabajar para bueno, pues, los grandes cabildos catedralicios, por ejemplo, de Sevilla o de Cádiz, o los grandes aristócratas en España, murió en la indigencia. ¿Ah, sí? Hubo una serie de impagos por parte de la monarquía y bueno, la verdad es que lo tuvo realmente difícil durante toda su vida Luisa Roldán. Ujú. Siguiendo un poco el orden que hemos establecido en esta guía, bueno, pues son dos piezas muy curiosas que proceden del yacimiento de la Loma del Lomo en Cogolludo, y son dos ídolos esculpidos en piedra, uno bueno, pues en un bloque, probablemente sea en una estalagmita, y otro en un bloque de arenisca, que lo que hicieron fue pues, tallar una vulva. No sabemos exactamente, suponemos que tenía un carácter votivo y que bueno, pues, reflejaba ese deseo de protección de la fertilidad Ujú. del grupo. Bueno, pues vemos que es un motivo que se ha incluso pintado o grabado en cuevas paleolíticas mucho antes de estas piezas, que son del 2100 a.C., es decir, que sí que tienen Ujú. una antigüedad bastante grande. Pero los hay incluso anteriores, ¿no? Y bueno, pues nos llevan un poco
a los inicios de el arte, a los inicios de, bueno, pues de la cultura, y que bueno, pues el cuerpo femenino ya es objeto de representación por parte de, bueno, pues de las personas que componen los grupos humanos y que, bueno, pues evidentemente quieren plasmar una idea en ellas. Otro de las estaciones dentro de este itinerario es una pintura historicista fantástica que está atribuida a Luis Masriera. Es una obra de finales del siglo XIX y que retrata es un óleo sobre lienzo pues, de pequeño tamaño que bueno, pues, lo que hace es representar pensamos que es una odalisca, aunque bueno, pues en inventarios anteriores del museo se le identificaba con Judith. Bueno, pues parece que es una bailarina, una odalisca concentrada, bueno, con una serie de prendas de vestir que dejan entrever su cuerpo y bueno, pues entra dentro de una moda orientalista Sí, que se da a finales del del siglo 19. XIX Ujú. y que, bueno, pues aparte pues, de retratar estas culturas, ¿no? Tan lejanas y tan exóticas Mm. para los europeos, para los españoles de esa época, lo que hace es retratar con sensualidad el cuerpo femenino. Hacemos Efectivamente. una reflexión en la ficha sobre esto. Ujú. Eh, ¿Seguimos el avanzando? siguiente, Ujú. perdón. Sí, no, que seguimos avanzando. Seguimos avanzando, llegamos a la mitad del itinerario y llegamos pues, a una de las obras más conocidas del museo, La Virgen de la Leche, firmada por Alonso Cano hacia 1659, que es pues, probablemente la obra más conocida y más reproducida del Museo de Guadalajara. Es una obra magnífica, cargada de belleza, de intimismo y que recoge un momento de la maternidad, un momento además en el que la pintura religiosa bueno, pues está muy imbuida la contrarreforma católica, ¿no? Ujú. Frente un poco a la reforma protestante, y lo que intenta representar pues, es bueno, pues eh, pues que Jesús Esa es humanidad, un en definitiva, esa efectivamente humanidad y esa esa relación humanidad madre-hijo se como... está alimentando como Sí. ser humano. No vemos absolutamente nada, salvo el pequeño nimbo que tiene sobre la cabeza la Virgen María. No vemos absolutamente ningún símbolo que nos haga pensar que estamos ante una obra religiosa. Ujú. Aquí reflexionamos sobre ese papel, es decir, la representación de María como bueno, pues la garante, ¿no? De todas las virtudes que debe desempeñar una Una madre. mujer. Ujú. Madre, bueno, pues, en un ambiente siempre, bueno, pues de la casa, en el interior del hogar, y bueno, pues fuera del ámbito público, ¿no? Ujú. Y bueno, pues como esa imagen pues, era utilizada de forma pedagógica para bueno, pues Para una dar... forma de comportamiento del resto Ujú. de mujeres. Seguimos avanzando que al final nos quedamos sin tiempo. Pasamos ya, si no me equivoco, a la quinta pieza. Eso es, pasamos de área, cruzamos el patio de los Leones, entramos en las salas de los frescos y nos encontramos ahí con una pieza extraordinaria también, que es el sepulcro de Doña Aldonza de Mendoza, una obra anónima. Pensamos que es pues del mismo taller de artistas que hicieron el Palacio del Infantado. Y bueno, pues representa a una mujer poderosísima en su época, hermanastra del primer marqués de Santillana,
y que, bueno, pues fue una gran noble que, bueno, pues disputó toda su vida contra su hermanastro, contra el marqués de Santillana, en el que, bueno, pues siempre reivindicó su linaje, la herencia materna. Ella procedía por línea bastarda bueno, pues era nieta del rey de Castilla y, bueno, pues esa riqueza, esa ostentación del linaje lo va a plasmar en su escultura sepulcral. Una mujer que tuvo muchísimos problemas también con su marido. Las crónicas de esta época, bueno, pues son espeluznantes, ¿no? Nos pintan pues, a un noble violador, que incluso llega a envenenar y a desposeer de sus bienes a doña Aldonza de Mendoza. Y bueno, que al final de su vida pues, se vio liberada de todo este yugo. Vuelve a sus tierras, a Guadalajara, y aquí es donde muere. La pieza es realmente excepcional. eh, Transmite también una serenidad, esa confianza en el más allá a través de la muerte que, bueno, pues es sobrecogedora, y reflexionamos sobre todos estos temas que acabamos de mencionar. Penúltima parada, pues Penúltima, antepenúltima, vamos después del de bueno, no lo sé, lleva tú la guía, que para eso eres el, el jefe del museo. antepenúltima, efectivamente, los frescos que representan a Atalanta en la sala del mismo nombre. Mm. Bueno, pues vamos a hablar de mitología. Pues, dentro de la mitología hay historias bueno, pues que también dejan traslucir, ¿no?, cómo era la sociedad en la antigüedad clásica, y luego cómo se utiliza, cómo se transforman esos mitos a finales de la Edad Media, ¿no?, que es cuando se pintan bueno, a finales de la Media no, perdón, El ya en el Renacimiento. Renacimiento, cómo se pintan en el Palacio del Estamos Infantado. hablando de los Eh, frescos de Rómulo Chinchinato. Efectivamente, Efectivamente. bueno, pues estos frescos lo que hacen es seguir una historia de la metamorfosis de Ovidio, que es la de Hipómenes y Atalanta. Bueno, pues la verdad es que la historia tiene un trasfondo muy interesante, sobre todo bueno, pues cuando lo ponemos en paralelo con la biografía de las personas que vivían en ese momento en el Palacio del Infantado, es decir, el quinto duque del Infantado, su hija doña Ana, y los problemas sucesorios que tenía la Casa del Infantado. Bueno, es interesante contemplarlos y leer la ficha de esta guía. Entenderlo, sobre todo. Eh, Vamos ya así a la penúltima. Vamos a la penúltima, las musas. Bueno, pues museo viene de musas. Ujú. El término museo es pues la casa o el templo de las musas. Vamos a hablar de musas. Están representadas en una de las saletas de Rómulo Cincinnato. Bueno, pues vamos a conocer más quiénes eran, y luego pues el papel que han jugado a lo largo de la historia. Bueno, pues un poco este planteamiento, ¿no? Las musas eran inspiradoras del arte, pero no creadoras del arte, ¿no? Es Ujú. importante también recordarlo, que durante toda la historia pues las mujeres han ocupado un papel muy importante también como creadoras, aunque bueno, pues las circunstancias hicieron bueno, pues que hayan pasado a la historia en un segundo plano, ¿no? Pero que poco a poco vamos recuperando y reivindicando su importancia. Terminamos con, bueno, pues con una obra que está fuera de estas dos áreas de exposición permanente, pero que se expone de forma permanente también. Es una obra colectiva del colectivo de mujeres artistas de Guadalajara, que bueno, son vaciados en yeso de unos moldes de alginato que hicieron todas estas mujeres, y lo que intentan es precisamente eso, reivindicar el papel de la mujer, no solamente como creadora, sino bueno, pues en todos los estratos del área artística. Bueno, pues lo tenemos expuesto en la subida, en la escalera de subida de la planta baja a la planta primera, y yo creo que es muy interesante pues contemplarlas bueno, pues leer toda la información que hay sobre esta obra en este lugar, bueno, pues coincidir con la tesis
de la guía y la tesis de esta pieza, que es bueno, pues reivindicar el papel de la mujer en el mundo del arte. Uh-huh. Interesantísimo recorrido, como hemos visto, que no solo tiene en cuenta a mujeres representadas, sino a mujeres que representan desde su obra y que han representado mucho en el arte, como hemos visto. En fin, no tenemos tiempo para más, simplemente recordar que, como hemos dicho, aparte de la guía que se puede descargar desde la página del museo, pues habrá 2 visitas guiadas en turno de mañana el día 15 a partir de las 12, a partir del mediodía, y el día 28 en turno de tarde a partir de las 6 de la tarde. Más información, pues ya saben, en la página del museo. Simplemente nos acercamos por allí, preguntamos un poquito, hablamos con nuestro invitado de hoy, Fernando Aguado, que también ha gestionado este tema desde su organización y, por supuesto, de nuevo ha venido aquí a Es la Mañana de Guadalajara pues a presentárnoslo. Muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos por el museo. A vosotros.